Bienvenidos una vez más a la versión audiovisual de la serie de relatos que estoy construyendo a través de las historias de muchas mujeres. Pretendemos narrar la violencia, nombrarla y sobre todo generar procesos mucho más resilientes que nos permitan transitar el mundo de una manera más amable. Hoy les traigo el segundo relato de una serie de relatos. Se llama y se encierra en la frase que más marcó la historia: quítese la ropa que la voy a violar. Papá llegó borracho y mamá salía a trabajar. El cielo permanecía oscuro, faltaban 2 horas y algunos minutos para que amaneciera. Mi hermano dormía y yo también. Era sábado en la madrugada, la semana estaba próxima a finalizar. Mi viejo ni se sostenía, pero mi mamá no podía faltar al trabajo. Ese día salió sola a coger el bus. Recuerdo que me desperté a las 10 de la mañana, los sábados eran días de hacer aseo y mi papá nos preparó el desayuno. El reloj marcó el mediodía y unas llaves sonaron en la puerta. ¿Quién podría ser? Solo mis papás tenían llaves de la casa y aún no era tiempo para volver a ver a mi mamá. ¿Habría pasado algo?, me pregunté. La puerta se abrió y mi mamá entró angustiada. Entre llanto y desesperación corrió a los brazos de mi papá y se desmoronó en ellos. La acompañaba la esposa de mi tío y ante nuestros rostros de duda y preocupación afirmó: «La iban a robar. Ella tiene algo que hablar con usted». Mi mamá temblaba, su cuerpo palpitaba y la ansiedad se la comía viva. ¿Qué había pasado? ¿Un robo podía despertar en ella tanto temor? Tratábamos de entender, pero era claro que algo mucho más escalofriante había sucedido. Mi memoria solo tiene en mente los murmullos. Quisieron alejarme de ellos. Mi mamá buscaba consuelo, papá la sostenía y quien la acompañaba solo podía confesar con la mirada que su relato era tan escabroso que debía ser contado a solas. La escuché gritar: «¡Casi me viola! ¡Casi me viola!». La voz gruesa y sólida de mi papá preguntaba por un rostro. Quería saber quién era. Le pedí a mi mamá recordarlo, repasar sus rasgos y empezar por tener una pista en medio del misterio. No sé si lo habrá dicho entonces. Me alejaron por completo del tema y entre mi despreocupación por el mundo no entendí, en su momento, la gravedad del asunto. Los adultos lo resolverían, pensé. Pero mi mamá no volvió a trabajar. Se quedó encerrada durante días y la vi llorar soles enteros. Sus noches fueron robadas por el insomnio y el miedo la tuvo encadenada a su casa. El salir a la calle ya no hacía parte de su rutina. El mundo de puertas para afuera le significaba dolor. Sus lágrimas siempre la han acompañado. No hay sensación que la prive de dejarlas caer. Mi mamá es llorona y crecí viéndola hacerlo. Por eso no atendía su angustia. Tenía 7 años en ese entonces e ignoraba lo cruel que podía llegar a ser el mundo. Su llanto quedó en mi olvido y su historia en un tema de adultos. Nunca supe qué fue lo que tanto le dolió. Tuvieron que pasar 20 años para escuchar de su boca el relato tan aterrador. Esa madrugada, mientras yo dormía, mi mamá transitó las calles de mi barrio. Llevaba un pantalón suelto y una chaqueta de jean. Caminó a paso ligero y con el frío de la loma respirándole en las orejas. Un hombre cabizbajo subía por el mismo camino que ella descendía y la cruzó. Fue cuestión de un pestañeo para que aquel sujeto la tomara por la espalda y con un puñal en el cuello amenazara con quitarle la vida. «No grite y camine porque si no la mato», le exigió. Apenas empezaba lo peor. Se metieron por algunas cuadras y entre insultos y amenazas la obligó a ceder. Llegaron a un potrero y entre la oscuridad y el espacio abandonado, el hombre puso en el suelo un costal que llevaba en su mano y le gritó: «Yo a usted la voy a violar. Quítese la ropa que la voy a violar». Dice que a pesar de los insultos y la rabia con la que la miraba, ella decidió hablar. Le ofreció dinero. Le prometió darle algo a cambio si la dejaba ir. El tipo rabiaba y enfurecido le exigía que se quitara la ropa. La gritaba y le repitió: «Yo la voy a violar». Así, sin reparos y mientras manoseaba sus senos, le iba destruyendo la vida a mi mamá. Sus declaraciones auguraban muerte, y el miedo le robaba los segundos al tiempo. Se agotaban las excusas, se extendía el dolor. Mi mamá se empezó a buscar en otras. Mientras el hombre la amenazaba con un puñal en sus costillas, ella le preguntó por su mamá, por sus hermanas, su pareja o tal vez sus hijas. Le reclamó: «¿Es que usted no tiene mujeres en su familia?». El hombre desesperado y enfurecido la insultaba e intimidándola le dijo que se callara, que era una zapa. Lo recuerda bien. Aquel hombre se negaba a traerlas a su mente. Frente a él se arrodillaba una de sus semejantes pidiéndole que no la violara, que entre su ira no le arrebatara la vida, el cuerpo, su dignidad. Algo funcionó. Mi mamá afirma haber tenido un don. Asegura que hubo un Dios que con palabras concedidas la salvó. Sus preguntas, intentos de trueque y reclamos lo hicieron ceder. Aquel hombre le dio un minuto de ventaja y la dejó correr monte abajo.
Le dijo que corriera y que corriera rápido, porque si la alcanzaba, la iba a matar. Sus piernas no flaquearon, la tierra no cedió, sus pisadas abrieron camino en el suelo y quien la acechaba, sin cumplir con su palabra, la persiguió. Corrió y corrió, salvó su vida y en el primer colectivo que vio pasar, se subió. Dice que luego de eso, a lo largo de su vida, 2 o 3 veces lo vio. Siempre se quedó en silencio para evitar una tragedia, aunque su tranquilidad, aquella madrugada, su victimario se la robó. ¿Qué peor tragedia que vivir sin paz y con temor? ¿Qué peor dolor que sus noches sin dormir, el rechazo a las calles de su barrio y el llanto silenciado por un puñal que le apuntaba al corazón? La tragedia más dolorosa ya la había atravesado, se le clavó en el pecho, en la dignidad y su derecho a vivir en paz. Se dio por archivada su experiencia y en ese entonces no pasó de ser un momento que hizo transpirar rabia e indignación a través de los poros. Animó a mi abuelo a salir con un machete en busca del abusador, pero ¿buscar a quién? ¿En qué rostro pretendían cobrar venganza? ¿Una lucha de egos era lo que importaba? ¿Alguien le preguntó a mi mamá cómo se sentía? Los ánimos ardían en medio de la desesperación, y ella, su vida se había detenido y al parecer debía resignarse a llorar. Esa sed de venganza pintaba ser muy fraternal. El hombre que encabezaba la familia y alentado por sus demás parientes, daba cara al hecho desde sus egos, desde su hombría. Habían tocado a una de las suyas. Y bien, era su padre y ella era su hija. Quizás pensaba que la iba a defender, pero el daño estaba hecho y la justicia por mano propia no iba a devolver el tiempo. Es ahí, justo ahí falló ese intento de defensa. La misma palabra lo dice, defender. Era la idea de prevenir, de protegerla del daño, de querer hacer respetar su cuerpo y su dignidad. Pero aquel hombre ya se la había llevado. ¿Qué seguía después de eso? ¿Qué haríamos para rodearla y darle la confianza de volver a habitar su cuerpo y la calle segura? Solo hasta cuando tuve 26 años y mi mamá había cumplido medio siglo sobre esta tierra, pude escuchar la verdad. No había sido un intento de robo, ni un tocamiento indeseado. Había sido un rapto, maltrato, amenazas y persecución con deseos de matar la colina abajo. ¿Cuánto tiempo duré ignorando el dolor de mi mamá? Sé que no soy culpable ni responsable de lo que sucedió esa madrugada, pero siento que como mujer e hija se me negó mi derecho a saber la verdad, a prevenir lo que en un futuro podría llegarme a pasar a mí, a acompañar en el tránsito de su dolor a mi mamá, a crecer con un panorama más consciente sobre la violencia con la que este mundo accede al cuerpo de la mujer, a nombrar el abuso al que había sido sometida. Mi mamá dice que tuvo que aprender a vivir con eso, volver a salir a trabajar y continuar con su vida como si nada de eso hubiera pasado, guardarse el recuerdo, el dolor. Sin embargo, hoy me lo contó y está llorando. Sus ojos brillan entre lágrimas y se le quiebra la voz. Pretende ser fuerte, pero reconoce que está en un espacio seguro y es liberador. Y es que eso fue lo que faltó hace 20 años, preguntarle qué sentía, acompañarla en su dolor. No era tan simple la salida, no era solo tener una conversación con intentos de acusación, era entender que el mundo parecía comérsela viva y una pelea entre 2 hombres no le regresaría su dignidad como mujer. No sé cuántas otras historias me escondieron, maquillaron o ignoré. Los privilegios muchas veces me cegaron o tal vez me hice inmune al llanto de otras. Sé también que ese machismo que negocia y decide sobre nuestros cuerpos sin incluirnos en la discusión me hizo mantenerme alejada de una realidad que hoy no me es ajena. Hoy me veo en mi mamá y aunque nunca pueda colocarme en sus zapatos, reconozco que su violencia es la de todas y que la indiferencia o irrelevancia con la que fue tratada es la ley de muchas que hoy callan y siguen sin entender por qué aún después de tantos años les sigue doliendo. Es ella y son mis amigas, mis tías, las que no conozco y las que tal vez nunca conoceré. No nos escondan los delitos, no crean que somos muy jóvenes para escuchar, para nombrarlo y entender. En un mundo donde la violencia hacia las mujeres es la ley, la excepción a la regla es que hablemos y lo hagamos claro. La violencia sobre nuestros cuerpos se ha llevado vidas, nos ha arrebatado el tiempo, la paz y nuestra dignidad. Las palabras y la voz nos pertenecen. Nuestros duelos, nuestras muertas y las que vienen requiere que escribamos, que conversemos, que lo nombremos. Estoy contigo, mamá.